Bienvenidos a Finanzas sin Filtro, el nuevo podcast de Ascenso, donde vamos a hablar de finanzas personales, cómo vamos a organizar la casa, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de riesgo, un poquito de matemática financiera, pero cosas muy bacanas, muy fáciles de entender, para que nos sigan en nuestras redes, para que empiecen a seguir este podcast y aprendamos en conjunto. Pueden dejar todas las preguntas que tengan en nuestras redes sociales, que vamos a ir sacando videos, vamos a seguir sacando contenido para seguir apoyando a toda nuestra comunidad en el aprendizaje de todo este proceso de finanzas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Isa, ¿te gusta que te digan Chave? Chave. ¿Sí? Chave. Hola. Este espacio es para todos ustedes. Vamos a tener varios temas donde vamos a tocar temas de finanzas, de ahorro, de cómo manejar esas deudas, de cómo vamos a organizar la casa, cómo vamos a organizar esas finanzas personales, en que nos gastamos esa plata y en que empecemos, y el resultado de todo esto es que empecemos a tomar decisiones de inversión, que conozcamos bastantes oportunidades y opciones para poner nuestra plata, que nos rente algo y que podamos cumplir como esos objetivos a futuro que tenemos. Entonces, pues nada, empecemos, Chave. No, pues antes que nada, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y tener esta conversación tan importante para todo el mundo porque no se habla tanto, ¿no? Me parece importantísimo el tema. Total, yo creo que la gente cree que porque vamos a hablar de finanzas, eso solamente es los que estudian finanzas, Total. Economía, administración, pero pues al final todos usamos plata, es el medio de cambio y pues tenemos que mirar la manera de cómo ponerla a producir, que la plata trabaje por nosotros. De acuerdo. Entonces, pues yo creo que podemos comenzar de pronto por cuáles son esas lecciones aprendidas cuando teníamos 20 años, qué hacíamos cuando empezamos a tener como algunos tuvimos de pronto como la mesada de los papás, o algunos pues también empezamos a tener nuestro primer salario. ¿Qué hacías a los 20 años en ese momento? Resulta que yo a los 20 años, yo venía con un modo de ahorro bueno porque mi papá siempre fue banquero, entonces cuando yo era chiquita, él nos hizo este ejercicio que era que él nos daba una mesada chiquitica, obviamente, no sé, o sea, 5.000 pesos, y lo que uno ahorrara de esa plata, él ponía el equivalente en una cuenta y eso era como de ahorro nuestro, entonces eso me ayudó como a aprender a ahorrar. Entonces cuando tenía 20 años sí me daban mesada, ya no eran 5.000 pesos obviamente, entonces, pero yo igual sentía que no me alcanzaba. Entonces yo lo que hice fue traté de encontrar un poquito más de plata por ahí haciendo, pues yo vendía mis notas, yo era muy ñoña en la universidad, entonces yo vendía mis notas, yo me ponía a hacer ensayos y cobraba, y mi plata de la mesada la ahorraba toda. Tremendo emprendimiento. Sí, yo era muy emprendedora, para que vean. Entonces mi plata de la mesada iba para el ahorro y lo que hacía con ese emprendimiento, que no es tan correcto, ¿no? Pero no estuvo bien, pero estuvo bueno. Lo ponía, pues lo usaba para la pintica, para las fiestas, allá a comer, todas las cosas más cuando estaba en la universidad. ¿Y qué consejo le darías a esa Chave de hace 20 años, 21 años, cuando empezó a recibir esa plata? Pues honestamente, yo creo que estuvo bien haber ahorrado, pero mi plata estaba quieta. Mi plata estaba en una cuenta de ahorros, o sea, mi cuenta de ahorros, mejor dicho, no estaba haciendo nada quietísima por 5 años de universidad, ¿no? Entonces yo ahorré mucho, pero a la misma vez mi plata no estaba generando absolutamente nada. Yo generalmente a veces a las personas les pregunto, ¿han invertido alguna vez en la vida? Y mucha gente dice no, nunca lo he hecho. Pero yo digo, apuesto a que sí. Y yo te digo que tu primera cuenta de ahorros fue la primera inversión que hiciste. La cuenta de ahorros no renta mucho. No es recomendable pues poner la plata en una cuenta de ahorros y dejarla quieta. De pronto no es una buena decisión de inversión, pero al final es una inversión. Buena o mala, pues eso ya depende como de la situación, el contexto, pero fue tu primera Por lo inversión. menos hice algo, Sí. o sea, estaba haciendo algo. Sí, otros pues cogen la plata y la guardan bajo el colchón. Yo conozco gente que la tiene en efectivo en medias de la casa. Sí, y eso pues, bueno, yo creo que es importante también el proceso de bancarizarse, de empezar a tener un historial crediticio, a tener crédito, y ahí es donde empezamos a hablar en términos de cuándo me endeudo. Total.
Y eso me dio duro a mí. Yo, por ejemplo, te cuento que yo tenía tarjeta de crédito. Digamos que a los 20 que estamos hablando ya tenía tarjeta de crédito, pero yo no la usaba. Y mi novio siempre me decía, pero tú, ¿por qué vas a un sitio y pagas siempre con tu tarjeta? La amarilla, la de ahorros, o sea, ¿por qué siempre pagas con tu tarjeta? Y yo le decía, no, pues porque tengo la plata en mi cuenta de ahorros, ¿por qué voy a endeudarme? Pero en realidad no es una deuda, porque pues uno está construyendo el historial crediticio y tengo la plata, entonces está bien. Pues, o sea, ¿o por qué? O sea, ¿tú dirías que uno debería usar siempre la tarjeta de crédito o qué piensas? Depende. Ok. Depende para que uno vaya a usar la tarjeta de crédito. Digamos que ahí es donde uno empieza a tomar esas decisiones para organizar la casa. Y cuando uno empieza a organizar la casa, uno se da cuenta en qué me estoy gastando la plata, cómo me la estoy gastando y cuánto me está costando eso en lo que me estoy gastando. Que es el momento de la tarjeta de crédito, que es lo que me preguntas. Entonces, por ejemplo, hay bancos que si tú mandas toda una cuota, no te cobra intereses sobre la tarjeta de crédito. Tengamos en cuenta que ahorita, donde estamos en un contexto de tasas muy altas, una tarjeta de crédito te está cobrando más del 40%. Pues no conozco en estos momentos una inversión que te rente más de eso. Entonces ahí se vuelve un problema, porque ahí es donde empezamos a tener problemas de caja. ¿Qué es el problema de caja? Súper sencillo, es la plata que me entra en un periodo de tiempo y menos la plata que me sale. Entonces al final ahí es donde yo sé si estoy cuadrado o no estoy cuadrado. Y generalmente uno lo que escucha de la gente es que llega a final de mes y es, me gasté la mesada. Me queda más mes que plata, algo así. Sí. Ya no tengo plata, ya tengo que estar pagando otras cosas y ahí es donde viene la tarjeta de crédito. Claro. Si nosotros empezamos desde un principio, al principio del mes y decir, mire, yo tengo estos gastos en el mes, y el salario, este flujo de dinero me entra en estos días, yo digo, pues aquí ya empiezo a hacer como una planeación financiera. Empiezo a mirar si en verdad necesito esa tarjeta de crédito, porque generalmente la tarjeta de crédito la termino usando es para ese déficit, para cuadrar ese mes, como tú dices, me quedan 15 días, ya no tengo plata, y ahí es donde empieza el tema. Que es una deuda innecesaria en realidad. Que es una deuda innecesaria. Si yo hiciera el ejercicio juicioso al principio de mes y digo, estos son mis gastos de este mes, en estos días me entra la plata, yo ya sé que, por ejemplo, la primera semana tengo unos gastos obligatorios que tengo que hacer, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar tal cosa, y ya después digo, ya la salida la puedo dejar para dentro de 15 días. Y lo que me sobre de ese presupuesto, pues que es para entretenimiento, lo que sea, uno ya sabe que se lo puede gastar en otras cositas. Exactamente. Y no endeudarse ahí. Y eso nos abre la siguiente puerta para que lo discutamos, y es el tema del presupuesto, que es lo que nos ayuda a organizar la casa. Es una herramienta, yo creo que fundamental, pero más allá de eso, del presupuesto, hay una cosa muy importante y es la disciplina. Toca generar un hábito, porque así es como difícil, dicen, es difícil. al Excel le cabe todo. Y uno puede poner, voy a ahorrar tanto en el Excel, pero si uno no lo hace, pues el Excel puede quedar muy bonito y todo, pero al final eso va a repercutir en digamos, hoy en día hay muchas ayudas, por ejemplo, hay aplicaciones que uno puede meter todos sus gastos. Yo, por ejemplo, en mi casa uso una aplicación donde metemos todos los gastos y al final miramos como, bueno, en qué categoría nos gastamos la mayoría de la plata. Porque también uno sabe que hay categorías que uno puede bajar, o hay categorías que de pronto, o sea, obviamente uno en servicios, pues no puede bajar la categoría. Pero si me lo gasté en fiesta, o saliendo a comer con amigos, entretenimiento general, o en ropa, pues ya uno ahí sí puede ver dónde puede bajar el Total. tema. Entonces, por ejemplo, ya cuando uno hace el presupuesto, y ahí es donde uno empieza a decir, ¿en qué me gasto yo la plata? Miren a qué tengo asociada yo la tarjeta de crédito. Muchas veces nosotros tenemos el débito automático y que estoy pagando Netflix, estoy pagando aquí, ahorita hay 10 opciones diferentes de Netflix, Amazon Prime, Uno ni se da cuenta y uno ni siquiera se da cuenta, y esos son los gastos hormiga. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer el presupuesto? Identificar todos los gastos que yo tengo y revisar cuántos ingresos tengo yo al mes. Porque hay gente que ni siquiera sabe lo que se gana, o gente que no sabe lo que le entra o no ahorra para después tener que pagar impuestos o sea, como que no entienden. Yo en un punto de mi vida no sabía lo que me entraba porque lo que te contaba, yo era muy emprendedora, entonces también tenía una cosa de licras. Entonces
yo vendía la licra, le entraba la platica, pero como que yo nunca supe cuánto me estaba entrando mi mesada, más cuánto era, ni idea. Yo solamente esa platica me la gastaba en lo que fuera en la universidad. A veces uno no sabe cuánto le entra. Total, y eso es muy importante. Y digamos que el presupuesto te va a ayudar a identificar eso. Claro. Al final uno dice, ok, yo me gasto 10 pesos en el mes, me entran 8 pesos. Ahí es donde yo puedo decir, o me endeudo para esos 2 pesos, o puedo decir, oiga, de estos 10 pesos hay cosas que en verdad no necesito. Y ahí es donde digo, no voy a gastar en esto en este mes, no voy a gastar en esto, no voy a gastar en lo otro. Ahí es donde empiezan ya a construir ese presupuesto, y es donde a medida que lo vayan haciendo todos los meses, vienen lecciones aprendidas. Entonces seguramente uno ya empieza a identificar gastos que no son recurrentes a gastos recurrentes. Por ejemplo, una mujer que el champú, que para lavarse el pelo, la crema, eso, pero no es recurrente. No es recurrente, es cuando uno quiere y cuando se le antoja. Exacto. Que también es importante, en mi opinión, lo que yo hago es que yo no para ese tipo de cosas, de pronto cosas como más grandes, pero digamos que yo estoy antojada de una cosa que yo sé que va a ser pues una inversión, un gasto grande, lo que hago es que me doy 20 días. O sea, si es un antojo así grande, yo digo, pensarlo bien, analizar y no hacer compras impulsivas. Y otra cosa que leí por ahí que me parece súper chévere, que lo he estado aplicando y ayuda, es que lo que me gaste en esa cosa o de lujo o un poquito innecesaria e impulsiva, tengo que invertir la misma cantidad. Entonces uno ahí piensa, uy, no, eso es demasiada plata. Ah, bueno, te parece demasiada plata para invertir, pero no te parece demasiada plata para gastártelo en, no sé, una cartera. Entonces... Total, hay un estudio que dice que si nosotros hubiéramos comprado el primer iPhone y en vez de haber comprado ese iPhone hubiéramos comprado acciones de Apple, eso nos hubiera dado para renovar nuestro celular cada 3 años o 2 años con un nuevo iPhone, con la valorización de las acciones de Apple. Increíble. Por ejemplo. Entonces ahí es donde uno dice... Exacto. O a veces uno dice, por ejemplo, oiga, esos bancos tienen un montón de utilidades y generan mucho dinero. ¿Y por qué no volverse partícipe de esas utilidades? ¿Por qué no comprar acciones de algún banco que genere dividendos y me distribuya un poquito de esos ingresos a mí? Y ahí es donde uno empieza y si ves que toda esa conversación se da es por el presupuesto. Total. Porque yo estoy ya... mirando a ver cuánto voy a tener. Exacto. Y cuánto me estoy gastando. Cuánto puedo ahorrar. Y ahí es importante que cuando uno arma el presupuesto no solamente uno lo haga en función de los gastos, también uno dice el ahorro. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que hacer como disciplina? Es, antes de yo ponerme a gastar, o al menos de cubrir esos gastos esenciales de mi día a día, para yo vivir, subsistir y demás, voy a coger un cuchito y lo voy a ahorrar y no lo voy a tocar. Si ya después, más adelante, vamos a hablar de temas de inversiones. Y yo creo que ahí en ese caso, o sea, lo que yo hago es que ni lo veo, o sea, eso ni entra a mi cuenta. Eso de una se va para allá para otra cuenta que está destinada a inversiones, ahorro, etcétera, porque si yo lo veo, pues uno después se empieza a tentar, ¿cierto? Eso es muy bueno. Incluso hay algunas aplicaciones o también bancos que tienen ahora como monederos, que el marranito. Exacto. Para ahorrar y demás. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque uno ya sabe que eso es plata que uno no va a exponer, y ya después ahí sí pueden, después de sacar esos gastos, después de hacer ese ahorro, ya uno dice, oiga, ¿cuánto me queda para darme ese gusto de comprarme, si sea el celular o tal cosa? Ahí es donde uno dice, ¿será que sí vale la pena endeudarme y comprarme el último celular y voy a pagar una tasa de interés del 40%? ¿Será que los otros meses sí me da la plata para poder pagar? Claro, porque además cuando uno se endeuda o hace un préstamo o pide un préstamo, pues tiene que pagar cuotas mensuales. Entonces hay que pensar que uno le entra lo suficiente para agregar esa cuota mensual como un recurrente en el presupuesto. Más el costo de esa deuda. Los intereses, todo. Los intereses. Y aparte toca tener en cuenta una cosa, y es que muchas veces uno no tiene en cuenta esos costos ocultos en los que vienen en esos créditos. Generalmente a uno no le cobran solo la tasa de interés, sino que también el banco está asumiendo un riesgo al prestarle la plata a una persona. Entonces ellos, dentro de esos intereses, ellos también cobran un seguro de vida. Y eso es algo que uno no tiene en cuenta. Y uno está pagando mensualmente eso también. Incluso cuando uno pide un préstamo,
no necesariamente uno se tiene que casar con ese seguro de vida, porque ellos tienen su propia aseguradora y ellos contratan a esa aseguradora, generalmente es la más costosa del mercado y uno paga eso. Uno lo está pagando. Uno puede ir por su lado y buscar la aseguradora y decir voy a sacar este crédito por este monto, cotícenme el seguro de vida de este crédito. Y uno se ahorra mucha plata con eso, cuando uno está haciendo el tema de la deuda. Ahora, siempre, y lo recalco, cuidado el momento de lo que uno va a utilizar para la deuda. Total. ¿En qué se lo va a gastar? ¿En un viaje o algo? Uno no se va a endeudar por lujo, uno no se va a endeudar por algo que no es necesario. Total. Eso siempre se recomienda, incluso cuando uno va a utilizar deuda, lo que recomiendan es que uno la utilice para adquirir activos que le generen a uno renta. De acuerdo. Unas vacaciones no van a generar. Yo con mi novio tengo una regla y es que podemos hacer los viajes, pero no nos vamos a endeudar para viajar. O sea, tiene que estar la plata ahorradita, lista, disponible ahí y que nos esté sobrando, ¿no? Porque tampoco voy a parar de comer por ir al viaje. Exacto. Una vez, por ejemplo, me fui de viaje con una amiga y teníamos nuestro presupuesto súper establecido en el viaje, pero nos enamoramos de unas gafas. Me compré las gafas, me endeudé un poquito porque le pedí prestado a ella de la plata que ella llevaba al viaje. Yo no tenía ni qué comer. Pero pues, o sea, además salí endeudada del viaje y eso es un lujo. Uno tiene que tener destinada la plata y ahí usarla. Volviendo, por ejemplo, a ese tema de los 20 años, yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, y eso que yo soy economista, muchos de esos hábitos se los aprendí fue a mi mamá. Cuando nosotros nos íbamos de viaje a final de año, mi mamá siempre iba haciendo el ahorro, no se endeudaba. Y al final, ella provisionaba para el viaje, pero todos los gastos de ese mes quedaban pagados anticipados. Wow. Muy organizada. Muy organizada. Porque yo me acuerdo de mi papá Muy diciendo cuando organizada. hacíamos viajes así muy grandes, toda la familia, éramos 5, llegábamos del viaje y nos decía, bueno, economía de guerra. O sea, ahorita habrá modo ahorro porque pues estuvo fuerte ese viaje. Pero en cambio, si ustedes llegaban y como si nada. O sea, Total. Seguía el mes como si nada, ya todo estaba pago y estaba perfecto. Total, y además cuando uno Totalísimo. tiene 20 años, uno dice, oiga, que la mayoría de la gente no tiene tantas responsabilidades en cuanto a gastos fijos. Pues no tienes que pagar el arriendo, no tienes que pagar la luz, no tienes que pagar, hay veces hasta uno le pagan el celular. Entonces uno dice, cuando yo armo ese presupuesto, por muy chiquito que sea, por más de que yo no tenga gastos, uno empieza a generar ese hábito. Y siempre es importante, así sea uno tenga 19 años, 20 años, que uno tenga la mesada para ir a la universidad, hagan el presupuesto. Uno lo empieza a generar como un hábito. Ya Al al principio final va a ser más fácil porque no es mucho. O sea, el tren de gastos al principio no Total. es mucha cosa. Total, y Ah. seguramente te saldrán 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas en el Excel. Ya más adelante, Pero cuando se hace. vienen las responsabilidades, ya a medida que va avanzando el tiempo, uno ya tiene ese hábito y uno va, coloquialmente como dice, engallando ese Excel y poniéndole más cosas y más cosas y más cosas. De acuerdo. Y uno se va motivando y uno se va dando cuenta de cómo uno va administrando el dinero. Es importante siempre saber, vuelvo y digo, lo que uno le entra y lo que uno está gastando. Además que dicen que entre los 20 y los 30 años es Se define. como la vida más productiva de uno, en el sentido de que uno no tiene tantos gastos, esos ingresos son 100% para ti. Ahí es donde empieza a generar uno como donde uno tiene que empezar a generar ese hábito del ahorro. El día de mañana ya uno dice, quiero estudiar, no tengo plata. Entonces digo, La idea es si tenerlo yo ahí hace 10 destinado. años hubiera empezado a ahorrar, yo creo que yo hubiera tenido gran parte de la plata para poder para cumplir mis objetivos a lo que quería llegar hoy. Entonces uno, por ejemplo, cuando tenía 20 años, ¿cómo te imaginabas 20 años ahora? O sea, hace 20 años, ¿cómo me imaginaba hoy? O sea, cuando tenías 20 años, Ajá. ¿tú te imaginabas a hoy cómo? Con esos objetivos tú digas, No, pues que ya, o sea, yo ahorita voy a cumplir 29, ¿cierto? Entonces yo decía, no, ya para ese entonces, mejor dicho, ejecutiva, habiendo trabajado ya 6 años, 7 años, pues voy a tener toda la plata del mundo, pero es que yo todavía me siento como una bebé, porque sigo tratando ese ahorro, haciéndolo, todavía me cuesta mucho y te lo voy a confesar en qué invertir. Entonces yo sé que uno tiene que diversificar, pero a mí yo también he hecho malas inversiones que digo, uy, entonces me vuelve a coger ese miedo, entonces digo, bueno, entonces mejor, no sé, un portafolio, como que diversificar más, pero también es importante que la gente entienda en qué puede invertir. No todo tiene que ser tan riesgoso. O sea, un CDT en este momento está dando más que cualquier otra cosa, ¿o me equivoco?
Total, ahorita por ejemplo en el mercado cómo se está dando, ahí es importante también uno de las lecturas que le hace al mercado. Seguramente hace año y medio no era tan llamativo invertir en un CDT, hoy en día pues es bueno un CDT, pues renta, además que uno podría decir que el CDT es una de las inversiones asequibles para las personas de a pie que menos riesgo en el mercado tiene. Obviamente toda inversión tiene un riesgo, toda inversión tiene riesgo. Desde que tenga una rentabilidad, tiene riesgo. Es como si yo te dijera, préstame una plata, ¿cuánto me cobras? Me vas a cobrar muchísimo, una tasa muy alta, porque obviamente te estás asumiendo un riesgo de que yo me no vas a pagar, total. no aparezco y entonces obviamente no estamos diciendo que vayan y ya y compren un CDT, abran un CDT. Aquí lo importante siempre es, yo organizo mi casa, pago todo lo que necesito pagar, lo esencial, y después cuando yo tengo ese pool de ahorro, yo tengo que empezar a mirar si yo vengo con deudas. Entonces lo primero es paguémoslas. Hace unos años, yo no sé si se acuerdan. Para ti hay que priorizar la deuda versus la inversión. ¿O qué dices? Depende. Eso depende y depende mucho, y ahí uno empieza a hablar un poquito más de lo que a uno le cuesta esa deuda. O lo que renta esa inversión. O si podría rentarle más a la inversión de lo que debo. Exacto. Hubo gente, por ejemplo, que antes de que empezara esa subida de tasas alcanzó a sacar algunos créditos. Entonces hay algunas personas que todavía tienen créditos que están al 10, al 9 y demás. ¿Qué pasa? Uno siempre trata de cuidar ese flujo de caja. Al final, si ustedes se dan cuenta cuando hacen el presupuesto, lo que más van a cuidar y lo que van a empezar a ver en el comportamiento es cuidar ese flujo de caja, de que tú tengas la caja para pagar esos gastos y demás. Si tú te ves bien de caja, no necesariamente tienes que empezar a pagar esa deuda. Obviamente tienes que pagar la cuota, no hacer los abonos, pero en la fecha de corte. En la fecha de corte, pues no pasarse, claramente, porque si no los intereses de mora, ese es otro tema gigante. Y aparte que eso también no solamente tiene una repercusión financiera de los intereses de mora, sino que adicionalmente eso empieza a generarte un score crediticio, y si tú pasas ese tiempo, todos estamos en una base de datos en donde se ve el comportamiento de esa persona, y el día de mañana, cuando en verdad tengas esa urgencia de ir a un crédito para comprar un apartamento, para un local, para hacer una inversión, va a ser muy difícil. Los bancos revisan ese score. Total, siempre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a un banco y va a pedir un crédito, cuando le hacen firmar como una política de tratamiento de datos y demás, ahí está para que ellos le consulten a uno el puntaje, el score y demás, cómo ha sido ese comportamiento. Por eso es muy importante empezar a generar esa vida crediticia y demás. Y también para bien, saber, estar tranquila de que siempre he sido muy juiciosa, he pagado en la fecha de corte, no tengo ninguna deuda, y que el día que necesite un préstamo para algo grande, pues probablemente me lo van a aceptar. Total, exactamente. Entonces eso es muy importante. Entonces ya cuando yo voy generando como esa vida crediticia, obviamente con responsabilidad y utilizándola de manera responsable, ahí es donde nosotros empezamos a ver los resultados a más largo plazo. Lo que pasa es que ahorita uno no lo ve, uno ya después más adelante uno dice, pucha, cuando yo tenía la plata y no fui juicioso y me fui, compré ropa y no tuve la plata para pagar la cuota, eso empieza a pesar más adelante. Y por eso yo siempre digo que eso es un tema de disciplina, y es una disciplina que tenemos que adquirir todos, porque seas médico, hagan lo que hagan, igual ustedes, pues todos vivimos de un flujo de dinero, y al final la idea es precisamente que a través de esa organización nosotros podamos cumplir nuestros objetivos en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, de las tasas, que me preguntabas que se recomendaba, hay gente que tiene todavía créditos que están por debajo del 10 y demás, que fueron créditos a 5 años, 3 años y demás. Hoy puedes encontrar un CDT al 13%. Sí. Entonces uno dice, de pronto yo puedo poner a rentar un poquito esa plata, más de lo que me cuesta el crédito, y una vez empiecen a bajar las tasas, yo ya ahí sí puedo decir, voy a empezar a hacer esos abonos a esa deuda que yo tengo, mientras yo tenga la caja.
Ahí es importante saber que todos los meses vas a tener la caja para pagar esa cuota. Exactamente. Y para eso también es importante ese presupuesto que les estoy mencionando. Porque ahí por eso también depende. Pero si es una tarjeta de crédito, por supuesto, páguenla. O sea, hay otras cosas que no tienen en cuenta las personas, y es que la tarjeta de crédito tiene una fecha de corte y una fecha límite de pago. Cuando sale la fecha de corte, a ti te llega el correo, te llega el extracto de lo que tienes que pagar, te dice tanto en capital, tanto en intereses. Lo que espera la gente siempre es casi, nosotros los colombianos hacemos mucho eso, y es dejar todo para el final. Claro. Y vamos a pagar la cuota. Entonces miren el extracto, pero pagan hasta el último minuto. El último minuto. Pagamos. Tengan en cuenta que si ustedes esperan hasta el último minuto, durante ese tiempo También está generando. te siguen causando intereses. Son los que salen en el extracto, pero si tú pagas ese mismo día, se van a dar cuenta que en el momento de la liquidación va a ir más plata a capital que a intereses. Pues la misma Eso en todo cantidad, crédito. pero si no La se demora proporción más, es diferente. la proporción es Supongamos que tienes que pagar 200.000 pesos. Ajá. Y en el extracto te dice usted tiene que pagar a capital 120.000 pesos en capital, 80.000 pesos en intereses. Si te demoras, al final vas a terminar pagando efectivamente esos 80.000 pesos en intereses y los 120.000 en capital, que son los mismos 200.000, porque esa es la fecha límite de pago. Pero si uno paga en el momento que le llega a uno el extracto y demás, seguramente la proporción de esos intereses ya no son de 80.000, sino vas a pagar 60.000 pesos y vas a abonar más a capital, que son 240.000 pesos. Eso es muy bueno saberlo. Esa no me la sabía. Eso es muy bueno saberlo. Eso es muy bueno saberlo. Tengan en cuenta que los intereses corren todos los días. Todos los días se van generando intereses nuevos. Intereses sobre interés, interés sobre interés y sobre ese capital. Y eso se vuelve una bola de nieve. Más adelante hablaremos de los temas de las tasas de interés para que lo entendamos un poco más. Las opciones para inversión hoy en día, digamos que el mercado, la digitalización también ha dado la oportunidad a la gente para que tenga más acceso a más opciones de inversión. Hace 10 años no era así, entonces también uno veía las inversiones como, uy, que tengo que comprar, no sé, una empresa. O sea, no, hoy en día desde tu casa en la aplicación puedes comprar acciones, puedes meterte a la bolsa, todo lo que quieras hacer lo puedes hacer en tu casa. Y antes eran con papeles, me acuerdo que si uno iba a abrir una inversión o algo, El fax. Fax, Me tocó una vez mandar fax para abrir una cuenta. O vaya una cita y firme todos estos documentos. Hace muchos años también, cuando se abría un CDT, los CDTs no le entregaban un papel físico que representaba ese CDT. Hoy en día ya no. Hoy en día desde la plataforma del banco uno puede abrir el CDT o lo que sea. Todo ya, o sea, Sí. ya es, por así decirlo, ya no es material, sino es desmaterializado completamente. Entonces, digamos que ahí nosotros, por ejemplo, somos muy afortunados de que ahorita pues todas estas opciones se están abriendo incluso para el ahorro. O sea, hace unos años Monederos, cosas y monederos en automáticas. otras monedas, en euros, en dólares. Eso antes no se veía, uno tenía que ir a la casa de cambio, vaya a negociar la casa de cambio. Las casas de cambio pues también tienen ese tema de que por el mercado como se ganan su cobrando, comisión. cobran esa comisión, entonces pues digamos que hay unos costos adicionales. Y por ejemplo, ahora así hablando del ahorro, para ti, ¿tú qué haces para ahorrar? O sea, porque obviamente uno lo intenta, pero siento que hay que tener sus prácticas súper como específicas para saber ahorrar. Pues aquí yo me confieso, Consejos de un financiero. yo comencé a armar presupuesto más o menos hace unos 5 años. Okay. Es reciente, no es tan... Y bueno, les digo, soy economista y con Debiste haber especialización sabido. en finanzas y demás, y yo digo, pucha, porque no me... Pero mira que yo me interesé primero en invertir que en ahorrar. Y eso fue, ahí es donde yo estaba descuadrado. ¿Pero qué invertías si no estabas ahorrando? No, Me interesaba, estás como investigando investigaba y yo decía, pero ¿qué invierto? no me da y no tengo con qué invertir, claro, porque pues al final llegaba al ras del mes. Entonces digamos que ya después de ese proceso de aprendizaje a la fecha que hago yo, que hace Sergio, yo hago el presupuesto a principio de año, hago un presupuesto anual de a mes, por mes. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo empiezo a identificar los gastos recurrentes y los no recurrentes. Hay gastos que uno tiene una vez al año,
por ejemplo, la declaración de renta. Uno la paga una vez al año, pero eso es algo que yo sé que tengo que disponer una plata en cierto mes para pagar eso. Toca ir ahorrándola, porque si no llegas ahí, pues... Exactamente. Y así con otros gastos. Después de eso, ahí sí empiezo a armar mi presupuesto mensual cada mes. Y ahí es donde empiezo a cuadrar. Entonces digo, ok, al final del año me está dando tanto en gastos, tanto en ingresos, estoy descansado, entonces tengo que empezar a mirar desde donde empiezo a reducir. Trato de reducir gastos como de ocio para mantener siempre el ahorro. Siempre lo que se recomienda es que uno tiene que al menos ahorrar el 10% de lo que uno ingresa mensualmente. Mínimo 10, pero ¿cuál sería la recomendación? Así como, o sea, yo pensé que era más. Yo pensé que uno debería ahorrar el 25. Pues entre más mejor. Entre más mejor. Okay. Entre más mejor, pero mientras eso no sea menos del 10%. Sí. Pero pues siempre entre más uno pueda ahorrar, muchísimo mejor. Y va a ser, pues, uno va a ver los resultados muchísimo más adelante. Yo creo que en esta primera conversación han salido muchos temas. Hemos hablado de muchos temas, hemos también lecciones aprendidas. Yo creo que esto da pie para hacer más podcasts y que invitar a la comunidad, toda la comunidad de Ascenso, a todos los que no hacen parte de la comunidad de Ascenso, que empiecen a hacerle seguimiento a estos podcasts, porque vamos a hablar de todos los temas en finanzas para que aprendamos, para que sigamos consejos, para tips. Y nada, pues la idea es que cada uno empiece a organizar su casa y empezamos a entender, ya nos metamos de lleno en ese mundo de las inversiones después de ordenar la casa. Perfecto. Gracias por la invitación, estuvo espectacular. Ojalá me vuelvan a invitar para los otros temas también, ¿no? A ti muchísimas gracias por estar acá con nosotros, contarnos toda tu experiencia, a toda la comunidad de Ascenso, como les decía, todos cordialmente invitados para los siguientes temas, para los siguientes podcasts, y nada, pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.